Hola, ¿qué tal? Se me está haciendo costumbre esto de grabar la intro días después del video, pero todo bien. Solo quería hacer un pequeño disclaimer antes de que comiencen a ver el video. Yo solo me limito a contar mi experiencia. Los términos que estoy utilizando pueden estar muy mal utilizados. No hay ningún tipo de rigor científico. Simplemente estoy tratando de explicar de la mejor manera posible todo eso que me pasó. Mi único objetivo con este video es contar lo que me pasó y si a alguien le resuena, genial, y si se puede generar algún diálogo, genial, pero otra vez, es solo mi experiencia personal. Después de decir esto, espero que lo disfruten y vamos con la intro. Hola, ¿qué tal? Es la tercera vez que intento grabar este video y la verdad que no sé por qué estoy tan insatisfecha con todo lo que voy grabando últimamente. Primero me disculpo por no haber subido video, no es que me haya ido de YouTube, puta, como si a alguien le importara esto, carajo. Yo hablándome a mí misma, no subí video porque no estoy satisfecha con lo que he grabado últimamente, entonces no lo puedo editar. Así que intento número 3 de contar mi historia de cómo fue para mí tomar pastillas y ahora después de 1 año y medio de dejarlas, casi 1 año y medio de dejarlas, lo que puedo decir al respecto. Ok, esto se me ha hecho un poco difícil de sistematizar para no irme por las ramas, porque últimamente siento que me voy demasiado por las ramas cuando hablo en videos, en cámara. Voy a tratar de sistematizar esto en 3 partes: en antecedentes, la historia en sí, digamos, y mis apreciaciones de lejos, ¿no? Al final. Mis apreciaciones finales, ¿no? Para ponerlos un poco en contexto, yo a los 17 años estaba ingresando a la universidad, mejor dicho, ingresé a los 16, pero a los 17 la comencé oficialmente, ¿no? Yo soy de enero, entonces se entiende, ¿no? Terminé el colegio y de inmediato ingresé a la universidad. En mi familia le estábamos pasando un poco mal porque mi hermana se enfermó de algo bastante fuerte. Yo, digamos, personalmente, no sabía cómo afrontar la situación. De hecho, se me veía un poco ajena toda la situación. Trataba de estar como al margen, pero era mi manera de lidiar con ello, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear con esto es un poco mi estado psicológico, ¿no? Previo a la historia que es el centro, ¿no?, de este video. Entonces estaba como en esta adolescencia tardía, ingresando a la universidad, con un problema familiar, con no saber lidiar con ciertas cosas que estaban pasando y otro resto de cosas que tienen que ver ya con mi pasado, que claro, se involucran en esto, pero no tan directamente, ¿no? Yo estoy contando como los hechos más inmediatos al brote, digámosle brote, que tuve, del brote de ansiedad, que fue donde comenzó toda esta historia, digámosle oficialmente. Y, ok, entré a la universidad, todo estaba relativamente bien, relativamente porque había ingresado a una carrera que realmente yo no quería. Yo quería estudiar teatro. Quería ser actriz. Yo de hecho comencé, digamos, mi camino en el teatro queriendo ser actriz. Y había ingresado a letras, a periodismo. En verdad estaba súper desmotivada, no quería, o sea, realmente estaba como, me da igual. Conocí personas, hice amigos, comencé a pasarla bien, comencé a verle el lado bueno de la universidad, ¿no? Entonces estaba en toda esta onda de experimentar cosas, de conocer personas y de salir al mundo. Entonces paso mi primer ciclo de la universidad para esto. En este primer ciclo de la universidad yo había tenido un par de episodios que habían durado un par de semanas en los que me sentía, apunten estos síntomas, despersonalizada, como si estuviera viviendo en un sueño. Me daban taquicardias, como arritmias, ¿no? De la nada. Se me bajaba la presión, habiendo sol a 30 grados. Síntomas somáticos que yo tampoco sabía qué eran. Pensaba que era porque, no sé, fumaba cigarros bajo el sol. Yo pensaba, ok, debe ser porque estoy fumando. Me asustaba, pero no tanto. Digamos que pasaron, ¿no? Porque justo se daban en etapas como de exámenes y dije, bueno, debe ser estrés. Pero bueno, pasaron. No les presté atención.
El punto es que pasé más o menos bien el primer ciclo, digamos, conociendo personas, estudiando, no sé, haciendo algo de persona que recién entra a la universidad. O sea, estaba teniendo una vida relativamente normal, aparte de estos episodios. Pero ocurrió algo justo antes de iniciar mi segundo ciclo. Nunca me voy a olvidar. Estaba regresando a mi casa con unas amigas y mi amiga tenía una pipa, ¿no? Con ganja. Nada, le metí, ¿no? Para esto, primera vez que probé marihuana fue a mis 17 años, como justo después de cumplirlos, como en enero de ese mismo año. Y había fumado marihuana unas 8, 5, no me acuerdo. Entre 5 y 8 veces, de las cuales unas 3 me había pegado mal. O sea, me había dado paranoia. Obviamente, las veces que me dio paranoia, sí, me asusté y pensaba que se me estaba cayendo el mundo, pero también lo dejé pasar junto con estos episodios de síntomas somáticos, digamos. Y esta noche, que estamos con mis amigas, caminando, regresando, otra vez decidí meterle un hit y recuerdo que sentí como el corazón empezaba a salirse de mi pecho, otra vez como las veces anteriores. Trataba de concentrarme porque me habían dicho que eso todo está en la mente y sí, que todo está en la mente, pero no está en mi mente. Llegó un punto en el que ya dije, no, ok, esto no está en mi mente, algo me está pasando y empezó, ¿no? Todo el círculo de la ansiedad que seguía alimentando hasta que llegué a mi casa y seguía con esta sensación horrible que ya no era solo, digamos, ya no era taquicardia, sino era más bien como, si ustedes han tenido ansiedad, han de haberlo sentido como un frío en el pecho, como una desesperación particular. El punto es que me fui a dormir pensando que al día siguiente se me iba a pasar esta sensación y no se me pasó. Comencé a recordar los episodios que había tenido antes, pero esto era diferente, era como más intenso, era más intermitente porque estaba ahí todo el día, constantemente, como... Sí, era una línea constante, estaba como siempre en ese estado, con esa sensación de desesperación, de alerta. Ansiedad, estaba teniendo un brote de ansiedad. El problema era que yo no sabía qué era ansiedad, qué era un brote ansioso, qué era neurosis, no sabía nada. Entonces comencé a pensar que me estaba pasando algo dentro del corazón, digamos, o sea, que tenía un problema cardíaco. Y fui corriendo al médico que me hagan chequeos. Dejé de tomar té, dejé de tomar café, pensé que tenía... Dejé de correr porque iba al gimnasio, dejé de ir al gimnasio porque no podía soportar la sensación de que simplemente se me acelerara el corazón por correr en la caminadora. Pero al final me dijeron que no tenía nada, que no era cardíaco, que físicamente estaba en perfecto estado y que fuera al psiquiatra. Para esto yo jamás en mi vida había ido a un psiquiatra y de hecho pateé un poco esa cita, por alguna razón la pateé un poco, pero en algún punto fui, ¿ok? Me llevaron al psiquiatra. La primera vez que me llevaron al psiquiatra, me acuerdo que era noviembre, y se me ocurrió la gran idea de decirle a mi abuela que yo había probado marihuana. Entonces ahí mi abuela al toque ató cabos y dijo, ay no, esta chica tiene problemas de drogadicción, tengo que llevarla, y me llevó al Arco Herrera. Fue una de las peores experiencias. Yo estaba súper asustada, pensé que me iba a volver loca, que me iban a dejar en el Arco Herrera, algo así. Y pa' concha, el psiquiatra que me atendió, que para esto me atendió por un soborno que le dio mi abuela, porque no tenía cita ni nada, me recomendó una dosis de pastillas como para caballo. No me hizo ni un solo chequeo, me hizo un par de preguntas y me mandó un par de pastillas, pero que yo veía, pero ¿por qué tanto? O sea, estaba ansiosa, pero tampoco para tanto. Y no le hice caso. Después pedí ayuda otra vez y le dije a mi mamá que por favor me llevara a un buen psiquiatra. Y me llevó donde el psiquiatra que finalmente terminó tratándome y que sí, me revisó bien, me hizo todas las preguntas, todo lo que tiene que hacer un psiquiatra para saber, para diagnosticarte de algo. Y me dijo que tenía trastorno de ansiedad generalizada. Y ahí es cuando inicia oficialmente mi proceso con las pastillas. Recuerdo que primero me mandó una dosis bastante pequeña, mitad de pastilla. Me mandó paroxetina. Para los que quizá no hayan escuchado ese nombre antes, la paroxetina es un antidepresivo de efecto ansiolítico. No es
tan común, creo que lo más común es la sertralina, pero bueno, a mí me recomendó ese, me dio esa pequeña dosis para ver cómo reaccionaba mi cuerpo y mi cuerpo reaccionó bastante bien. Digamos, les estoy hablando de esto último que les conté, va desde agosto hasta noviembre casi. Entonces estos últimos casi que 5 meses, digamos, esos síntomas que tuve esos últimos meses se pararon automáticamente, o digamos la gran mayoría, ¿no? Mi cuerpo sí que demoró un poquito en acostumbrarse porque, por ejemplo, yo subí un micro, esto era algo que me pasaba cuando estaba sin medicación, ¿no? Subí un micro y me comenzaba la ansiedad porque era como un espacio medio cerrado. Me sentía como atrapada, sentía que quería bajar. Siempre que subía los micros me venían ese tipo de sensaciones, los pensamientos. Era como que estar sentada en la silla como raspando todo por debajo. Era un desastre cada vez que subí un micro. Ya, ok. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones pararon. Digamos, las pastillas me ayudaron a que la parte más exacerbada de mi conducta se calmara. Entonces para mí fue como, tranquilidad, por fin, después de tanto tiempo. Igual mi caso fue un caso particular porque muchas veces las pastillas, digamos, no es que le das una pastilla a alguien y funciona y ya está, ¿no? Normalmente pruebas varias pastillas, el médico te manda una, luego otra y así hasta que encuentras, ¿no? A mí, para mal o para bien, la pastilla me hizo efecto rápido y mi cuerpo comenzó a acostumbrarse. Pasé de media pastilla a una pastilla diaria, en un mes más o menos, pasé de media a una. Y si bien mi cuerpo ya estaba un poco más calmado, mi mente casi que siempre paraba a 1000. Lo bueno es que también habían cesado mis pensamientos catastróficos. Ahora les explico. Los pensamientos catastróficos, bueno, creo que se entiende un poco en el nombre, pero básicamente son como que pensamientos irracionales que vienen de partes de tu mente, de tu conciencia o de tu, no sé, inconsciencia que no conoces o con las cuales no has tratado, ¿ok? Partes de ti que no conoces y eso se manifiesta con ese tipo de maquinaciones, poniéndote en una situación hipotética, pero es como que tu mente asume que es real todo eso que tú te estás inventando, ¿no? Es como crearte situaciones imaginarias, pero cosas así catastróficas, o sea, no es solo como que situaciones en las que, no sé, por ejemplo, pasas vergüenza en algún lugar, sino algo como que te va a caer un piano en la cabeza o de la nada ahora mismo va a haber un terremoto o mañana va a caer un meteorito a la Tierra. Ese tipo de pensamientos catastróficos, o al menos yo los entendía de esa manera y era como un poco como me lo explicaban en el psiquiatra, en la psicóloga, porque de hecho también fui a la psicóloga, ahora voy a contar un poco de eso. Y sí, entonces ese tipo de pensamientos bajaron. Entonces ya podía salir a la calle sin tener miedo a que me cayera una piedra en la cabeza, a que me atropellara un auto, por ejemplo. Y claro, obviamente son cosas que pueden pasar, pero no sales a la calle pensando que te puede pasar eso, porque si estás todo el día pensando que algo malo te puede pasar, no haces nada. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. No podía hacer nada. Mi mente estaba apoderándose de mí, ¿no? Y me estaba impidiendo realizar mis actividades con normalidad. Y es por eso que, bueno, las pastillas. Ahora, ¿qué pasó con las pastillas a mediano plazo? A mediano plazo empecé a sentir como pequeños brotes de euforia, ¿no? Energía, entusiasmo. Yo de hecho no soy una persona demasiado que derroche entusiasmatividad, no, que derroche alegría, ¿no? Soy una persona un poco más seria, digámosle. Soy más bien como, no sé, un poco más resting bitch face, qué sé yo, no lo sé. Y comencé a tener ese tipo de episodios, ¿no? A largo plazo comencé a sentir que no me importaba nada. O sea, comencé a perder vergüenza, me volví más extrovertida.
Y esto fue bueno porque me permitió conocer muchas personas, hacer muchas cosas que quizá la Adriana de antes, de las pastillas, no se hubiera atrevido a hacer por, ¿no?, vergüenza o ay, ¿qué va a pensar la gente? Pero por otro lado, me puso también en situaciones quizá de un poco de peligro y quizá como hasta incluso situaciones innecesarias, ¿no? O comportamientos como ya demasiado exagerados. Me volví una persona, como les digo, demasiado para afuera, ¿ok? Me volví como más para afuera. Dejé un poco de mirar hacia adentro, porque no podía mirar hacia adentro, porque cada que miraba hacia adentro recordaba todas estas sensaciones, todos estos pensamientos, y prefería no ver nada de lo que estaba pasando y simplemente concentrarme en los estímulos y dejarme influenciar por estos estímulos e irme con esos estímulos. No sé si me entienden. Fue como todo un mecanismo, ¿no? Lo cual, como les digo, me ayudó hasta cierto punto, pero luego me di cuenta que no tanto. Luego vamos a hablar de eso al final. Otra cosa que también pasaba cuando yo tomaba pastillas era que no tenía un acompañamiento psicológico. Es decir, solo iba al psiquiatra una vez por mes, ¿no? Ya cuando me estabilicé, ¿no? Iba una vez al mes para que me diera una receta y con esa receta yo poder comprar mis pastillas y así. Entonces simplemente tomaba pastillas. Fui a hacer terapia cognitivo-conductual veces contadas. Me ayudó bastante con los pensamientos catastróficos a cambiar un poquito la forma en la que se daban mis procesos mentales, ¿no? Como detectar un poco qué pensamiento, como discriminar un poco con los pensamientos, no decir, ok, me quedo con esto y esto mejor no. Sí, aprendí un poco eso con alguna que otra estrategia, como desintegrar los pensamientos, que eso lo aplico hasta ahora para todo. Pero al final no tenía un acompañamiento psicológico. Y esto se conecta con todo esto que yo no quería ver, ¿no? Como les comento, yo no quería mirar hacia adentro porque me daba miedo todo lo que estaba pasando por dentro de mí, ¿no? Y no quería volver a pasar por todo ese proceso de sentir síntomas somáticos y pensamientos catastróficos y no poder salir a la calle y sentirme mal. Y que claro, todas esas cosas eran cosas que se tenían que trabajar en terapia, ¿no? Comenzar a hablar de eso, comenzar a sacarlo, ¿no? Pero lamentablemente no fue así. Y continué, ¿no? con mi medicación y así seguí mi vida, ¿no? Pasó un año de que comencé a tomarlas, ¿ok? Yo comencé a tomarlas a los fines de los 17, inicios de los 18. Y cuando comencé los 19, ya esa sustancia estaba, digamos, la paroxetina estaba como en todo mi cuerpo y yo ya me había vuelto como físicamente adicta a la sustancia. O sea, la adicción física, si no me equivoco, es como cuando tu cuerpo simplemente se acostumbra a algo, a una sustancia, ¿no? Y necesita tener esa sustancia para funcionar correctamente. Si no, es como que te dan una serie de síntomas que se llaman síndrome de abstinencia, ¿ok? Eso le pasa mucho, por ejemplo, a la gente que fuma cigarros, incluso a la gente que bebe alcohol, ¿no? Para cualquier tipo de adicción, la abstinencia es lo que pasa cuando cortas de golpe la sustancia a la que estás acostumbrado. Entonces eso me pasaba a mí porque, por ejemplo, pasaban días en los que me olvidaba de ir al psiquiatra o me olvidaba de comprar las pastillas. A los 3 días ya comenzaba a sentir dolor de cabeza, dolor de estómago, depresión, ansiedad, pensamientos catastróficos. Todo se venía así en avalancha y era horrible porque tenía que ir corriendo a comprar la pastilla para no comenzar de nuevo con todo, ¿no? Porque era horrible. El punto es que para mis 19, ¿no? Estaba en este estado, ¿no? Ya de adicción física a las pastillas, sin ir a terapia. Incluso mis visitas al psiquiatra se habían hecho cada vez más separadas y conseguí la forma de que me vendieran las pastillas sin receta y así, cosas que ya rozaban con lo ilegal. El punto es que a los 19 años comienza una etapa en mi vida de esta, ¿no? A la que llamo adolescencia tardía, ¿no? Y a lo último de mi adolescencia tardía, mis 19 y mis 20, en los que nunca me había sentido tan inconsciente como en esa época. Digamos, la pastilla obviamente no tiene la culpa de todo, digamos, no es que por la pastilla me pasó esto directamente, no, pero sí que contribuyó a que mi
cierto lado de mi personalidad se desarrolle y se exacerbe tanto que me llevara a tener cierto tipo de conductas, sumado con el hecho de que aún era adolescente y que no estaba yendo a terapia. Entonces a los 19 a los 20 recuerdo que comencé a desarrollar una conducta sexual un poco exacerbada, no lo sé. Tenía, incluso creo que en algún punto llegué a tener como una adicción al sexo, ¿no? Como una adicción a los encuentros sexuales casuales, especialmente casuales. Porque para eso en todo este periodo de mi vida no tuve pareja estable. De hecho, todas mis relaciones interpersonales eran un poco un desastre. Yo tampoco tenía las herramientas para expresar mis sentimientos. Era como fuck girl, tipo... no me enamoré de nadie y tenía esa coracita, esa típica gente que tiene como una coraza y que no se muestra vulnerable porque tiene miedo. Ya, yo era esa persona, ¿ok? Y entonces, quizá, no sé, como para seguir tapando todo eso que no quería ver y canalizando mi ansiedad, se iba mi energía, ¿no? Mental y física en el sexo, ¿no? Aparte de, obviamente, todas mis otras obligaciones, no sé, de la universidad y que también trabajaba, porque de hecho en la universidad trabajaba. Quizá en algún momento cuentes historias. Es bonito, tengo algunas anécdotas. Entonces estaba todo el tiempo en movimiento, aparte que salía, aparte que buscaba personas para tirar, entonces era como que siempre estaba buscando estímulos, ¿no? Externos, mirando todo hacia afuera, ¿no? Viendo para afuera. Y poco a poco esto se convirtió como en mi vacilón, ¿no? Era como incluso mi rasgo de personalidad. Era como que, Adriana, sí, ella hace esto, ella sale así, pero era como una parte de mí, ¿ok? Era una conducta que me describía, que todo el mundo notaba, ¿ok? O sea, era algo como que se notaba. Y obviamente con esto no quiero decir que esté mal todo eso, sino que creo que la forma en la que yo, obviamente, lo estoy hablando desde mi perspectiva, la forma en la que lo estaba haciendo y los motivos y mis objetivos eran al final simplemente no ver hacia adentro, no dejar de prestarme atención, dejar de escuchar a mi cabeza, porque mi cabeza siempre estaba a 1000. Si bien los pensamientos habían bajado su frecuencia un montón, seguían ahí, todo seguía ahí. Ahora, sumado a esto de mi adicción al sexo, comencé a desarrollar también adicción al alcohol, también por la gente con la que me empezaba a juntar y especialmente los círculos que me gustaba frecuentar. Claro, en la universidad todo el mundo bebe y es genial, es hermoso, pero creo que no, digamos, otra vez, el lugar desde donde yo estaba haciendo ciertas cosas no era, creo, un lugar saludable. No estaba buscando divertirme para sentirme bien, ¿no? Sino más bien para no ver otra vez eso que me estaba haciendo daño desde hace tiempo, ¿no? Y que ya se había destapado, pero que yo estaba intentando volver a tapar como sea y con lo que sea. El punto es que a largo plazo todo esto comenzó a pasarme factura y me sentía cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor, sumándole a mis relaciones familiares tóxicas, de las que en algún punto hablé en este canal. Si quieren vayan a ver el video, lo voy a dejar acá. Y ya un poco para cerrar esta historia, tuve en este periodo, ¿no? de mis dos adicciones, ¿no? Puntos de quiebre que felizmente les pude hacer caso, los pude, digamos, los anoté, en mi mente los anoté. Y recuerdo específicamente que era como verano, estaba saliendo con una persona que había conocido por Tinder, que a mí me revolvió un poco, ¿ok? Porque tenía un modus operandi para mí extraño a toda la forma en la que yo me había relacionado con hombres hasta ahora, hasta ese momento. El punto era que esta persona tenía, claro, esta forma de... Esta cosa que a mí no me cuadró, esto que a mí me removió un poco y que incluso me hizo acordar
a un vínculo que yo había tenido antes con otra persona, hace unos años, que fue uno de las rupturas, bueno, no rupturas, porque es como que ese casi algo que no fue nada, pero que para ti significó tanto, tanto y te devastó tanto el ghosting que te hizo esa persona, ya, ok, ese tipo de situaciones, ese tipo de historias. Entonces, esto me recordó un poco a lo otro y comencé a hacer como una revisión de mis últimos 2 años, de mis 19 y mis 20, y me quedé como, wow, ¿qué estoy haciendo? Y en ese punto es en el que dije, ok, tengo que ir a terapia. Y fui a terapia, comencé a ir a terapia y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Para esto, yo comencé a ir a terapia, estuve unos 5 meses, comenzó la pandemia, claro, el mundo cambió, me vi obligada obviamente también a mí la pandemia al menos me afectó de esa manera, a bajar todas mis revoluciones, a dejar de operar de la forma en la que siempre había operado porque no se podía. Entonces tuve que comenzar a replantearme las cosas, ¿no? Tuve que comenzar a ver todo eso que todos esos años no había querido ver. Y con la terapia fue mucho más fuerte y mucho más potente todo el proceso y los resultados los resultados de la terapia comenzaron a dar fruto y comencé a sentirme mejor a pesar de todo el contexto, ¿no?, de pandemia. Y ahora puedo decir, wow, qué poco me conocía. O me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia? Si no hubiera ido a terapia. Aunque yo creo que tarde o temprano, digamos, iba a ir a terapia de todas maneras, porque yo ya tenía la intención de dejar las pastillas años atrás, ¿no? Después del primer año de las pastillas ya quería comenzar a dejarlas, pero no podía porque abstinencia y no sabía cómo. Aparte que el ritmo de vida del mundo no me lo permitía. Entonces cuando comenzó la pandemia, yo dejé las pastillas en la pandemia. Entonces no tenía presión, no estaba en la universidad tampoco y pude darme ese tiempo para poder dejar la sustancia, hablo como si fuera drogadicta, pero bueno, de alguna manera sí lo era, para dejar esa sustancia, para que mi cuerpo se desacostumbre a esa sustancia y comenzar a lidiar conmigo, comenzar a lidiar con mis pensamientos sin la ayuda de un fármaco. Y tengo que decir que es bastante difícil, o sea, la terapia, el camino del autoconocimiento, la sanación, lo que quieran, es difícil, ¿ok? Requiere mucho, mucho trabajo y requiere no soltar nunca. O sea, es como una vez que comienzas en ese proceso, lo que yo recomiendo es no soltarlo hasta que, no sé si es que existe ese punto en el que sientes que ya estás sanado, no sé si existe eso, aún no llego a eso, pero creo que la clave está en no soltar, no dejar de trabajarlo. Y bueno, yo, que como ven, ¿no?, lo he comenzado hace relativamente poco, ¿no? Voy en esto que 1 año y medio. El lugar en donde estoy ahora es abismalmente diferente al lugar en donde estaba antes en todos los sentidos. Entonces, estoy súper agradecida conmigo por todo esto que hice, por este favor que me hice de comenzar a ver hacia adentro, ¿no? Porque sé que no todo el mundo tiene ese valor, ¿no? Y por eso hay tantas personas que viven como viven, ¿no? Que viven enojadas con ellas o con el mundo y así. Estoy súper agradecida conmigo por haberme dado ese regalo, no sé. Obviamente, no lo podría haber logrado sola, creo, ¿no? Todas las personas que también se me cruzaban en el camino, mis amigos, puta, parece que estuviera agradeciendo. Parece que estoy dando mi discurso de graduación. Pero sí, o sea, hay veces en las que creo que es importante agradecer, ¿no? Comenzar a agradecer a ti mismo y a todas las personas que estuvieron involucradas en ese proceso. Esta historia no es solo, creo, mi experiencia tomando pastillas, sino es mi historia de, no sé, digámosle, sanación en lo que va de mi vida, obviamente, ¿no? Hasta ahora. Porque creo que hay harto camino por recorrer aún
en todo esto de la sanación y de buscar, qué sé yo, ni siquiera, hay veces en las que ni siquiera sé si estoy buscando algo, hay veces en las que digo, solo quiero ser feliz, hay veces en las que siento que quiero ser Superman y hay veces en las que quiero desaparecer. Entonces, no es un proceso sencillo, pero vale la pena hacerlo y creo que al final el resultado y el resultado como a mediano o largo plazo, ¿no? Es bastante gratificante. Y ahora que aprovecho que me estoy mirando a la cámara, me digo gracias por traerme hasta donde estoy ahorita. Y... ¡ay, me emocioné! ¡ay, me emocioné un montón! No sé por qué. Estaba así hablando y de la nada comencé a sentir... cuando me dije gracias fue como... ¡ah! Quizá era algo que... apunten, agradecerse uno mismo. No olviden agradecerse uno mismo, no agradecer solo a los demás, que también es importante, obviamente, o al universo o a quien quiera, sino agradecerse a uno mismo, tipo, verse al espejo y ver todo lo que has pasado, intentar hacer un resumen mental, bueno, yo lo acabo de contar ahorita, y agradecerse, porque creo que nadie va a valorar más las gracias de uno mismo que uno mismo. Y para cerrar el video de hoy solo quiero decirles gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal y que ven mis videos. No sé si realmente ven mis videos, porque hay veces en los que ya esto es una autocrítica que yo me hago y ¿no? Cuando uno es duro con uno mismo y se dice, ay, pero ¿quién va a ver esto? ¿Quién se va a tomar el tiempo de ver esto? Pero, ok, voy a confiar en mí. Si esto a mí me gusta hacerlo, estoy segura que a alguien, que a algunas personas, algún grupo de personas, ha de gustarles también. Así que espero que les guste este video también. Si pueden, dejen un comentario, denle like, suscríbanse, compartan el video con quien quieran y nos vemos a la próxima. Abracito.